con 4 ponentes de prestigio que seguro nos harán estas próximas 2 horas muy amenas. Les he pedido que, bueno, pues que hagan ponencias de 20 a 25 minutos. Hombre, que nos quede como unos 20 minutos, un poco más, para hacer preguntas, que siempre es lo más agradable. Vamos a empezar con el doctor Jacinto Bátiz Cantera, que lo hará por videoconferencia. Él es el director del Instituto para Cuidar Mejor del Hospital San Juan de Dios de Santurce, en Vizcaya, y va a hablar sobre acompañamiento del paciente oncológico con interrupción del tratamiento. Voy a presentar a todos ya. Seguiremos con Dolores Ochoa Mazarro, farmacóloga del Hospital de la Princesa, muy conocida en el entorno de las actividades de la Sociedad Española del Dolor, que nos va a presentar resultados sobre pacientes frágiles. Seguiremos con el doctor Denis Dupoiron, del Institut de a ver si lo sé decir, del Institut de Cancérologie de l'Ouest Paul Papin Angers, France, ole, que hablará de infusión intratecal. Denis es también un fijo en las, yo diría que en los 2 últimos años, en las ponencias, sobre todo de intervencionismo o de pacientes difíciles, especialmente en la Sociedad Española del Dolor, y nos lo pasamos muy bien con él. Y acabaremos con María Ángeles Pérez Martín, que es profesora del Máster de Cuidados Paliativos Pediátricos de la UNIR, que bueno, es La Rioja, ¿vale? Y nos hablará pues eso, sobre los niños, cuando el dolor aparece en el paciente pediátrico con cáncer, una cosa que a mí particularmente me da mucho respeto. Y sin más, y con la ayuda de Gustavo, vamos a darle paso a Jacinto. Jacinto, todo para ti. De acuerdo, antes de empezar, igual casi preferiría que las preguntas que se me dirijan a mí se hicieran después de mi intervención, porque veo que hay dificultades para que yo pueda oír bien vuestras exposiciones. Entonces, igual preferiría que me hicierais las preguntas después de mi intervención. No sé qué os parece. Me parece muy bien, encantado. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haberme invitado a estar con vosotros, aunque desde la lejanía, desde aquí, desde Bilbao, aunque ya sabéis que los que somos de Bilbao podemos hacer cosas imposibles como es esta. Espero que me podáis escuchar bien y que podéis ver también la presentación que he preparado para compartirla con todos vosotros. De alguna manera, bueno, pues a mí se me ha encargado que hable de los cuidados paliativos, en definitiva, ¿no? De ese acompañamiento del paciente oncológico cuando ya no se puede curar, que eso es como he querido abordar yo esta intervención mía, ¿no? Y que quiero compartir mis reflexiones después de haber dirigido durante más de 25 años pues una unidad de cuidados paliativos en mi Hospital de San Juan de Dios, en la que, como se ha dicho en la presentación, ahora dirijo el Instituto para Cuidar Mejor, que lo que se trata es un instituto de compartir todo aquello que hemos aprendido durante tantos años, ¿no? Entonces, tiene 4 funciones este instituto, que es difundir o divulgar los cuidados paliativos, formar cuidados paliativos a profesionales y a cuidadores, investigar en cuidados paliativos para poder innovar también en cuidados paliativos y de esta manera cuidar mejor. Esta es la función de ese Instituto para Cuidar Mejor. Dicho esto, bueno, yo lo que quisiera es plantearos que los cuidados paliativos tienen que ver con la medicina del cuidado y la medicina del acompañamiento a la persona que sufre. Desde esta perspectiva es la que yo quiero abordar la presentación o mis reflexiones de hoy, ¿no? Mirad, si lo único que nos interesa a los profesionales es la enfermedad y nos olvidamos de quien padece la propia enfermedad, yo creo que nos va a faltar algo para hacerlo del todo bien. Y esto lo debemos de tener en cuenta, ¿eh? Y os daréis cuenta de esto que digo ahora a medida que vaya adelantando la presentación.
las necesidades de los seres humanos, de los enfermos, sobre todo los que están en situaciones complicadas, pero de cualquier ser humano en relación con su salud, va mucho más allá del simple modelo de la curación de la enfermedad. Incluso cuando tenemos una enfermedad banal, lo que queremos es que el médico que nos atienda sea eficaz, sea competente, pero que además sea también, que tenga cierto acercamiento humano hacia nosotros. Esto lo echan de menos muchos pacientes, ¿no? Y yo creo que sobre esto los profesionales sanitarios, los médicos, sobre todo, tendríamos que reflexionar un poco. Por eso la comprensión del paciente en su modo de reaccionar ante la enfermedad y el sufrimiento que provoca una situación de enfermedad grave, avanzada, incurable y en fase terminal, exige del médico una actitud enfocada al servicio a la persona, porque no solamente es el órgano el que está sufriendo, no sufre el órgano, quien sufre son las personas. Por eso nos tenemos que centrar en la persona que tiene ese órgano o ese sistema orgánico que está enfermo en este momento, ¿no? Los profesionales sanitarios que no expresamos o que no expresan ninguna emoción en su comportamiento, sino solo su destreza técnica, tal vez no puedan ofrecer lo que más necesitan las personas. Si somos estrictamente técnicos, pero no expresamos ninguna emoción, yo creo que estamos robándole, secuestrando algo que necesita el enfermo en estos momentos tan difíciles y únicos para él. Por eso yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer cuando no se puede curar el cáncer? Porque, bueno, estamos en un curso en el que vamos a hablar del paciente oncológico, del paciente que tiene dolor oncológico y que tiene otro tipo de síntomas. Pues yo voy a intentar reflexionar sobre este asunto. No todos los enfermos de cáncer tienen la fortuna de superar la enfermedad, a pesar de los avances de los tratamientos y de la continua investigación. Es verdad que hemos avanzado mucho en todo esto, pero los enfermos se siguen muriendo por un cáncer. Por lo tanto, esto nos tiene que hacer pensar que tenemos que hacer algo más. Y cuando no se puede curar el cáncer, aún podemos hacer mucho hasta que llegue su final. Esto lo hemos comprobado cuando hemos estado con estos enfermos, acompañándoles durante su final en las unidades de cuidados paliativos. Por eso, queridos amigos, no abandonemos al enfermo diciendo ya no hay nada que hacer. Esta frase la debiéramos de desterrar de nuestra práctica médica. No podemos abandonar al enfermo diciendo esto. Cuando decimos esto estamos dando ya una especie de hachazo muy grande a la vida del enfermo y a la esperanza del enfermo. Y el enfermo ya sabe que seguramente no le vamos a poder curar, pero todavía él cree que podemos hacer algo más para que por lo menos no sufra hasta que llegue su final. Y esto lo tenemos que tratar de demostrar. Si ya empezamos por decir ya no hay nada que hacer, le estaremos de alguna manera pegando un mazazo muy grande. Sobre todo se lo solemos decir a la familia, pero claro, a veces lo oye el enfermo también. Y esto es horrible, os lo aseguro. Ahora tenemos que atender a la persona. Tenemos que atender a esa persona que está ante nosotros, que sí, está enferma, pero esta persona que no solamente es lo biológico de lo que está padeciendo, no solamente son sus problemas biológicos o físicos, sino son todos sus problemas también emocionales o psicológicos. Tiene un entorno social, con lo cual una familia también está padeciendo problemas sociales y familiares. Y también, como no, tiene unas necesidades y una dimensión espiritual o trascendental que también tendremos que abordar. Esta cuatro dimensiones de la persona son las que tenemos que enfocarnos si queremos atender a la persona. Es verdad que cuando una persona está enferma, no es solo un órgano el afectado por los agentes patógenos, por los mecanismos degenerativos o por los traumas. No, sino que toda ella queda implicada desde su cuerpo hasta su capacidad de pensar y de razonar, influida incluso por el dolor o las limitaciones impuestas por la enfermedad. Fijaros bien, cualquier persona que atendamos por un problema, una enfermedad, en este caso con un cáncer,
está afectada a esas 4 áreas que hemos dicho. Las biológicas, las físicas, que esas son las evidentes, las que vemos casi siempre los médicos y por las que nos preocupamos siempre los los médicos. Sin embargo, tienen también otras preocupaciones y otra dimensión que también tenemos que abordar. Por eso digo que incluso, fijaros bien, tenemos que tratar de ser objetivos con lo que vemos. Claro que sí, por eso somos médicos y somos muy técnicos y hemos aprendido desde el punto de vista de la ciencia cómo diagnosticar, cómo ver, interpretar los signos y los síntomas que tiene el paciente. Pero no debemos olvidar que estamos tratando a una persona y esto es fundamental, ¿eh? Así que, por favor, insistiré mucho en este tema. Hay que tener en cuenta también que tenemos objetivos, que ser objetivos, como digo, y tenemos que estar pensando en la persona. Os pongo este muñeco de la persona para que no se nos olvide y lo recordéis en algún momento. Los médicos debemos de ser, de alguna manera, más cercanos. Debemos acompañar al enfermo hasta sus últimas consecuencias. No podemos dejarles, como he dicho antes, con ese diagnóstico terrible y dejarle ahí en manos de la familia, en manos del médico de cabecera, para que se las arregle como pueda. Yo creo que tenemos que ser más honestos y tenemos que tratar entre todos de ayudarle. Ahora bien, tal vez la palabra acompañamiento sea nueva, ¿no?, para los médicos, y en muchos casos está fuera de las previsiones de las administraciones sanitarias, porque no nos dan tiempo para poder acompañar al enfermo como sería necesario. Lo tenemos todo muy cronometrado, tenemos el tiempo muy complicado para poderlo gestionar de otra manera según las necesidades del enfermo. Y esto es lo que tenemos que tratar de aprender, a gestionar el tiempo, que a veces nos lo enseñan los propios enfermos, a gestionar el tiempo. Pero en este caso, desde luego, insisto, el acompañamiento va a ser fundamental. Nos debemos comprometer con la vida del enfermo, implicarnos activamente y ofrecerle una atención integral, como he dicho, individualizada durante todas las fases de la enfermedad, no solamente en el momento del diagnóstico del tratamiento activo, curativo, sino también cuando ya tenemos que hacer un tratamiento o un cuidado paliativo, incluso cuando tenemos que atender en la agonía. Hasta que llegue su final tendremos que atenderle y comprometernos con él. Tendremos también, de alguna manera, prestarle los cuidados de soporte, desde el mismo momento del diagnóstico, como he dicho, y los cuidados paliativos de calidad en las fases avanzadas y en la etapa final de la vida. En todas las etapas, no lo olvidemos. Esto es fundamental. Tenemos que acompañarle para que el proceso de morir sea digno. No para que la muerte sea digna, que a veces siempre planteamos eso, que sea una muerte digna. La muerte es un momento. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de que todo ese proceso que llegue hasta la muerte sea digno. Y esto es lo que nos tenemos que empeñar nosotros. Ahora sí, conseguir una muerte que sea en paz y serena, sin sufrimiento. Eso tendría que ser el objetivo de nuestro acompañamiento. Mirad, Chochinov, un experto en paliativos, dice que tenemos que preservar la dignidad de la persona y tenemos que preservarla, y para ello tenemos que sustentarlo en estos 4 principios que os voy a comentar. El principio de la actitud, ¿no? Los pacientes se miran en sus médicos como en un espejo y si no perciben una actitud positiva tampoco lo tendrán ellos. Nuestra actitud tiene que ser positiva, que vamos a conseguir ayudarles a estar mejor, a que tengan una calidad de vida adecuada. No prometerles cosas que no vamos a poderles conseguir, pero sí que tengamos una actitud positiva. Porque a veces cuando el médico no somos capaces de resolver la enfermedad, nos sentimos fracasados y ese fracaso se puede traslucir en nuestra cara, y esa actitud es la que el paciente la puede comprobar y le puede hacer mucho daño. El comportamiento. Hay acciones tan sencillas como ofrecer al paciente un vaso de agua, acercarle las gafas, ajustarle la almohada, preguntar por una foto, etc. Y esto indica que nos interesamos por la persona a la que estamos atendiendo. Estos son gestos que probablemente digamos, bueno, yo no me he hecho médico para esto. Pues bueno, pues si lo hacemos
estaremos siendo más médicos todavía. Otras muestras de respeto, como pedir permiso antes de realizar la exploración física, hacer ver al paciente que comprendemos su malestar ante una exploración, pues va a demostrar que respetamos su dignidad y hemos de transmitirle que tiene toda nuestra atención. El diálogo es otro de los principios para preservar la dignidad. El diálogo nos debe permitir conocer al enfermo como persona. Conocer el contexto vital del paciente es fundamental para poder preservar su dignidad. Y para ello es conveniente que el médico le pregunte: ¿qué debo saber de usted como persona que me ayude a atenderle mejor? Puede ser una buena actitud para tener un diálogo. Y por último, la compasión, que la vamos a ejercer con una percepción sentida del sufrimiento del paciente, que se puede mostrar simplemente con una mirada de comprensión, un posar nuestra mano sobre su hombro a través de unas palabras adecuadas o a través de nuestra mirada, de nuestra sonrisa, etc. Si hacemos todo esto, seguramente estemos consiguiendo preservar la dignidad como nos aconseja Chochinov. Bien, el enfermo oncológico presenta unas necesidades físicas y psicológicas complejas, que exigen una atención que cubra todas las fases de la enfermedad, desde el punto de vista biológico, como he dicho antes, psicológico, familiar, social y espiritual. También se debe prestar atención integral a lo largo de toda la trayectoria de la enfermedad, bajo ese compromiso nuestro de no abandonarle cuando los tratamientos dejen de tener sus efectos curativos. Tenemos que demostrarle eso: no te vamos a abandonar, siempre estaremos ahí. Y aunque las cosas no vayan bien, tú contarás con nosotros, estaremos contigo. Esto es fundamental, amigos. Y luego tenemos que facilitar la continuidad en los cuidados a lo largo de la evolución de la enfermedad. Y para ello tenemos que establecer mecanismos de coordinación entre todos los niveles asistenciales, promoviendo y facilitando que el enfermo, si así lo desea, pueda morir en su domicilio. A veces el enfermo se encuentra siendo una pelota de ping-pong. De atención primaria va a la especializada, y lo tienen ahí. El médico de cabecera no se entera de lo que hacen. Cuando vuelve a casa se le mandan con un informe lleno de siglas, lleno de palabras, pero no hay una comunicación personal de los especialistas con el médico de cabecera o del médico de cabecera con los especialistas. Y esto lo percibe el paciente y se da cuenta que hay una descoordinación. Esa descoordinación le hace sufrir, le hace desconfiar al enfermo. Y si ve la coordinación entre nosotros, ve que nos hablamos, que le decimos: sí, no se preocupe, ya he hablado con el oncólogo, ya me ha dicho que le tengo que vigilar esto. Eso le va a hacer sentir que nos estamos preocupando de él, que es lo más importante para nosotros. Por lo tanto, tengamos en cuenta estas cosas que parecen una bobada, pero son muy importantes. Ellos nos van a necesitar para estar junto a ellos y aliviar su sufrimiento mientras llega la muerte. Nos van a necesitar, pero tengamos en cuenta que nuestros enfermos ya saben que no somos unos dioses, eso ya lo saben. Pero lo que desean es que no les abandonemos cuando más lo necesitan. Seguramente al principio del proceso de nuestra enfermedad necesitan pues sí, lo que representamos como profesión, ¿no? Que tengamos toda la técnica en marcha y que la conozcamos bien. Pero cuando las cosas no van bien, cuando se está aproximando el final, porque la técnica ya no le puede resolver, lo que desean es que abandonemos un poquitín esas corazas que tenemos y que nos acerquemos mucho más a la persona, que va a ser cuando más lo necesita. Mirad, desean tenernos a su lado, con ese acercamiento humano, para que lo ayudemos en todas esas necesidades que os he dicho. Porque necesidades son muchas. Y fijaros bien, es importante también saber que la mayor parte del sufrimiento que ocurre al final de la vida, aparte de provocar el dolor físico, tiene que ver también con otros temas emocionales, sociales, espirituales, y con su propia incapacidad para resolver los interrogantes más profundos de la vida. Y si tenemos confianza con el enfermo, o el enfermo tiene confianza con nosotros, nos suele hacer estos planteamientos, a los que también tenemos que darle la respuesta y tenemos que ayudarle a resolver. Esto sería una atención integral a la persona, que he estado diciendo desde el principio. Por lo tanto, tengamos en cuenta esto.
Ellos han comprendido, el enfermo ha comprendido que la técnica ya no le es útil para curar su enfermedad, pero tiene necesidad de las personas, de su familia, de sus amigos, de su médico. Tiene necesidad de algo más. Necesita que los médicos le acompañemos para aliviar su sufrimiento hasta que llegue la muerte. Estoy hablando todo el rato del sufrimiento. Sabéis que es muy distinto dolor a sufrimiento. Pero tenemos que tener el abordaje de ese sufrimiento que tiene esas 4 dimensiones que he dicho antes, la física, la emocional, la social y la espiritual. Ese paciente que joven, 54 años, que se está muriendo por un cáncer y que cuando entramos a la habitación a preguntarle: Juan, ¿qué tal estás? ¿Cómo has pasado el día, la noche? Y dice: mal, doctor, estoy muy mal, me encuentro muy mal. Y nosotros siempre enfocamos el tema a que le pasa algo físico. ¿Tienes dolor? ¿No tienes bien controlado el dolor? No, doctor, tengo muy bien controlado el dolor, pero estoy preocupado porque mi hijo está en la universidad. Yo sé que me voy a morir en breve. Y cuando me muera yo, mi mujer no va a poder hacerse cargo de los gastos de la carrera de mi hijo. Por lo tanto, no voy a poder, no estoy tranquilo y me lo estoy pasando muy mal y estoy sufriendo. Cuando nosotros hemos sido capaces, a través de la trabajadora social, localizar una beca de estudios para su hijo, un recurso para que pueda seguir estudiando, y le hemos podido ofrecer y decirle: mire, Juan, hemos conseguido la solución a tu problema. Tu hijo podrá seguir estudiando cuando tú ya no estés, porque hemos conseguido una beca para que pueda acabar la carrera. Entonces Juan nos dice: doctor, ahora ya me puedo morir tranquilo porque ya no voy a sufrir por esto y me puedo morir tranquilo. Como veis, aquí el sufrimiento de Juan era otro tipo de sufrimiento al que nosotros a veces podemos estar pensando. ¿Y cómo lo debemos de hacer? Pues mirad, hay una cosa que es importante. Al final de la vida existe una triple realidad desde la bioética. Por una parte, el enfermo en fase terminal con un dolor físico y sufrimiento psíquico. Por otro lado, una familia angustiada que no acaba de aceptar la situación y sufre por el ser querido. Y en tercer lugar, un médico formado para luchar contra la muerte. Ahí estamos nosotros. Nos han enseñado a luchar contra la muerte. Para eso parece que es lo único que nos han formado. Pues bien, esto genera un gran problema a la hora de tomar decisiones. Muchas veces el enfermo quiere una cosa, la familia quiere otra, y nosotros que nos hemos formado para luchar contra la muerte, pues también nos empeñamos a veces en prolongar la vida del enfermo cuando esa vida no merece la pena seguir prolongándola. Pues bien, desde el punto de vista ético existen varios imperativos éticos al final de la vida. Por un lado, el de respetar la voluntad del enfermo y sus valores a través del diálogo continuo con el enfermo, o a través del documento de voluntades anticipadas cuando no puede expresar personalmente su voluntad. El otro imperativo es no abandonar al enfermo a través de tratamientos insuficientes, a lo que se denomina abandono terapéutico. El tercero sería aliviar y tratar los síntomas que le provocan sufrimiento. Y esto no debe ser una cuestión opcional del médico, sino una obligación. El cuarto imperativo sería adecuar el esfuerzo diagnóstico y terapéutico para evitar la prolongación innecesaria de la agonía. Y por último, el quinto imperativo sería sedar cuando presenta síntomas refractarios, teniendo en cuenta que el fin buscado con la sedación es la medida para tasar el acto como ético. Mirad, a la hora de aliviar y tratar los síntomas, yo lo que sí os puedo decir es que seamos honrados. No hagamos como lo que expresa este chiste de Perich, que existen dos tipos de dolor: el propio, que es el dolor insoportable, y el ajeno, el dolor exagerado. Tratemos el dolor pensando que el paciente tiene dolor, nos dice que le duele, y no juzguemos que es exagerado, porque el nuestro seguramente, si fuera el mismo dolor, estaríamos diciendo que es insoportable. El enfermo tiene derecho a ser aliviado de su dolor, y si él tiene derecho, nosotros tenemos el deber de resolverlo. Y desde luego hay que tener presente que si el enfermo dice que le duele, es que le duele. Porque fijaros bien, a mí esta descripción del dolor me parece que es muy óptima. El dolor es lo que el enfermo dice que es lo que el enfermo describe y no lo que los demás pensamos que debe ser. Tengamos en cuenta esta percepción.
Y desde luego, si dice que le duele mucho, es que le duele mucho. No juzguemos, no pensemos que nos está pidiendo más calmantes porque quiere drogarse. Está al final de la vida, bendito sea Dios si consigue no tener dolor. Hemos de identificar el tipo de dolor que padece el enfermo para tratarlo adecuadamente. Sabéis que no todos los tipos de dolor se tratan igual, por lo tanto tenemos que identificarlo. Y tenemos que emplear el tratamiento adecuado para ese dolor concreto de ese enfermo que tiene nombre y apellidos. Por lo tanto, 3 variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar el dolor. No lo olvidemos. El tratamiento adecuado para ese dolor que hemos identificado, pero una vez que hemos localizado el tratamiento, igual tenemos un enfermo que tiene condiciones en que ese tratamiento no lo podemos emplear, tendremos que buscar otro. Por lo tanto, veis que no es tan fácil resolver el problema y lo tendremos que hacer teniendo en cuenta todo este tipo de cosas. Y luego, quien nos va a indicar la eficacia de la analgésica va a ser el propio enfermo, cuando nos diga, doctor, ya no tengo dolor. No estemos pensando, no, yo ya le he dado lo que me dice el vademecum del techo analgésico y ya no le voy a dar más. Oiga, si el paciente sigue con dolor, tendremos que darle más. Y si por darle más el paciente fallece antes, eso no es ninguna eutanasia. Eso es un doble efecto y está además aprobado como buena práctica médica en nuestro Código de Deontología Médica. Tengamos en cuenta esto y no seamos rácanos a la hora de tratar. Estamos hablando de un paciente en fase terminal. El enfermo, además, en fase terminal asocia el dolor con un empeoramiento, un agravamiento de la enfermedad. Así que, por favor, debemos aliviárselo cuanto antes, por favor. No lo dejemos diciendo, no, todavía no está en la fase final, así que todavía tenemos que reservar los opioides para otros momentos. El tratamiento del dolor no es una cuestión opcional, sino un imperativo ético. No depende de que nosotros queramos quitar el dolor o no. Es un imperativo ético, así que, por favor, hagámoslo. Hemos dicho también que otro imperativo era adecuar el esfuerzo diagnóstico y terapéutico. Mirad, ante una enfermedad terminal hay que evitar las pruebas diagnósticas y los tratamientos que en esa situación resultarían inútiles. Sería inútil poner una transfusión a un paciente que sí tiene indicación médica porque tiene 7 de hemoglobina, pero es que está en fase agónica, lo cual no tiene sentido. No tiene sentido hacer una reanimación cardiorrespiratoria cuando el paciente se prevé que fallezca por su enfermedad terminal. Entonces, esto que sería adecuado en otros momentos, en este momento no. Por eso, un tratamiento indicado y obligado a medicina curativa puede estar contraindicado en cuidados paliativos. Y además tengamos en cuenta lo siguiente, el uso del tratamiento puede ser inapropiado en las siguientes circunstancias. Cuando es innecesario, porque el objetivo deseado se puede obtener con medios más sencillos. ¿Para qué le vamos a poner por vía intravenosa si lo podamos dar por vía oral el tratamiento? Por ejemplo, sería un tratamiento inadecuado si lo hacemos por vía intravenosa cuando se puede poner por vía oral. O cuando es inútil, porque el enfermo está en situación demasiado avanzada para responder al tratamiento, por lo tanto no merece la pena hacer ese esfuerzo que no va a resolver nada. O cuando es inseguro, porque sus complicaciones sobrepasan el posible beneficio. Las complicaciones son mayores que el beneficio, por lo tanto debemos de considerarlo un tratamiento inapropiado. O cuando es inclemente, porque la calidad de vida ofrecida no es lo suficientemente buena para justificar el procedimiento, por lo tanto tampoco lo tenemos que emplear. Y por último, cuando es insensato, porque consume recursos de otras actividades que podrán ser más beneficiosas para otros pacientes. Por lo tanto, aquí está el principio de justicia de bioética, ¿no? Y tenemos en cuenta que en estos casos también sería un tratamiento inapropiado. Pero es que además, no olvidemos que el enfermo tiene derecho a la renuncia al tratamiento. Eso sí, para respetar ese derecho hemos tenido que informarle adecuadamente de las consecuencias que se pueden derivar de la renuncia a ese tratamiento y comprobar que lo ha entendido. Si es así, tendremos que respetarle por ley y por mandato deontológico ese derecho que tiene. Y también es esencial, queridos amigos, que los médicos reconozcamos los límites prácticos y éticos de nuestro poder para no sobrepasarlos, con el fin de evitar tratamientos inútiles y dañosos para el enfermo. Y por último, con respecto a la adecuación del esfuerzo terapéutico, el enfermo en fase terminal necesita menos tratamientos técnicos y más cuidados humanos.
Hemos dicho, por último, que otro imperativo es sedar cuando presenta síntomas refractarios, y esto pues lo voy a desarrollar de la siguiente manera, porque es un tema muy importante. Hay enfermos que, a pesar de que los tratamientos disponibles tienen algún momento de la evolución de su enfermedad oncológica, no, porque los paliativos no solamente son para enfermos oncológicos, uno o más síntomas refractarios al tratamiento que le provocan un sufrimiento insoportable. Y esto, queridos amigos, obliga al médico a disminuir la consciencia del enfermo para garantizar una muerte serena. Obliga, no es algo que es opcional, lo obliga. Por eso, cuando la sedación está indicada y existe consentimiento del paciente, el médico tiene la obligación de aplicar la sedación. Y en este caso no existe objeción de conciencia que valga. La objeción de conciencia no tiene cabida. Como tampoco sería posible objetar ante cualquier otro tratamiento correctamente indicado. El médico aquí, en este caso, está obligado a sedar solo hasta el nivel requerido para aliviar los síntomas. Y el uso de la sedación en la agonía es aceptable en la medida en la que se mantiene un ajuste apropiado a las dosis de la medicación. Porque si la dosis de sedante excediera de la necesaria para alcanzar el alivio de síntomas, habría razones para sospechar que la finalidad del tratamiento no es el alivio del enfermo, sino la anticipación de su muerte. Mirad, la dosis que debemos emplear es la que el control de síntomas nos indica. Una dosis insuficiente prolongaría un sufrimiento innecesario durante su agonía y una sobredosis provocaría la muerte. La sedación en sí misma es un recurso terapéutico neutro y más. Un recurso terapéutico neutro más y por lo tanto éticamente neutro. Lo que puede hacerla éticamente aceptable es reprobable, es el fin que busque y las circunstancias que se aplican. Es decir, el cuchillo no es bueno ni es malo. Es bueno si lo empleamos para meterlo en la barriga del que tenemos enfrente. Y es bueno si lo empleamos para cortar unas rebanadas de jamón. La culpa de que sea bueno o malo será quien emplee el cuchillo. En este caso también tendremos que tener en cuenta con la sedación. Depende cuál es la intención que tengamos con esa sedación. Por eso el fin que buscamos con la sedación es la medida, como digo, que para tasarla como un acto ético. Y no es legítima la sedación ante síntomas difíciles de controlar, pero que no han demostrado su condición de refractarios. Mirad, síntoma difícil sería el que nosotros no somos capaces de resolver, pero otros equipos sí. Y aquí la sedación no estaría indicada ante un síntoma difícil. Pero un síntoma refractario, que se puede definir como el que no es posible tratar de otra manera ni por otro profesional, esto sí sería una indicación de la sedación. Estoy acabando ya. Cuando el médico seda al enfermo que se encuentra sufriendo en fase terminal y lo hace con criterios clínicos y éticos, no está provocando su muerte, está evitando que sufra mientras se muere. Y esto es una buena práctica médica. Tener tranquilidad de que entonces se está realizando una buena práctica médica. Y lo que sí quisiera hacer una reseña es las diferencias que hay entre sedación y eutanasia, porque la sociedad lo confunde, pero es que a veces los sanitarios. Y tenemos que valorar la intención del procedimiento, el resultado. La intención de la sedación sería aliviar al paciente. La eutanasia sería acabar con la vida del paciente para aliviar su sufrimiento. El procedimiento con la sedación sería la inyección de fármacos a dosis sedantes y en la eutanasia sería una inyección de fármacos a dosis letales. El resultado con la sedación sería el alivio sintomático y en la eutanasia sería la muerte. Por eso, queridos amigos, hagamos a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros si nos encontráramos en la misma situación. Este me gustaría que fuera el resumen de lo que de alguna manera se pretende cuando vamos a cuidar a una persona que no somos capaces de poderle curar porque la ciencia no nos lo permite o no nos da esa posibilidad. Y como dice Siddhartha, a mí me gustaría también, cuando termino, de poder decir: nadie ha sido tratado por mí de manera distinta a lo que yo quisiera ser tratado si me enfermara del mismo mal. Así que muchas gracias y estoy a vuestra disposición para lo que desees. Muchas gracias. Bueno, bonita conferencia que ha aclarado conceptos que en realidad los vivimos cada día. ¿Tenéis alguna pregunta? Ir preparando.
Pues yo quería preguntarte, Jacinto, sobre el acompañamiento. Has enfatizado el poder que tiene el acompañamiento pues para establecer una relación médico-paciente, pero quisiera preguntarte si a ti te sucede o has visto en tu entorno que suceda que tanto acompañamiento acaba siendo una relación amigo-amigo, y cuando el paciente muere un amigo. Y esto, al menos yo lo he visto que ha afectado a profesionales sanitarios en mi entorno, a mí también. Bueno, y no sé cómo gestionar estas emociones, cómo transmitir un acompañamiento sin implicarse tanto. Me preguntas, es que me había desconectado, se me había ido la conexión. ¿Esto es lo que me preguntabas? ¿Saber cómo gestionar esas emociones? Sí, cómo gestionar esas emociones de un sobreacompañamiento que acaba en amistad, que acaba repercutiendo en... Muy bien, sí. Bueno, primero tendremos que tener en cuenta lo siguiente, que para poder acompañar al final de la vida, en ese trance final que lleva a la muerte, tenemos que asumir nosotros la propia muerte. Si no somos capaces de asumirla, si la consideramos como un fracaso, trataremos de abandonar al enfermo porque no somos capaces de gestionar eso, ¿no? Por otro lado, hombre, en cuidados paliativos tenemos la suerte de que trabajamos en un equipo multidisciplinar, de forma interdisciplinar. Y uno de las disciplinas importantes en un equipo paliativo es el psicólogo. Y desde luego el psicólogo no solamente está para atender a la familia ni al paciente, sino también para los profesionales. Y por supuesto que recurrimos mucho al psicólogo para que nos ayude a gestionar esas emociones, porque en muchas ocasiones hay muchos enfermos con los que nos implicamos mucho más y que nos afecta mucho más. La gestión, como digo, es entonces de esa manera, tratando un poco de pedir ayuda al profesional que también comprende nuestra situación. Y, por supuesto, si hacemos las cosas pensando cómo nos gustaría que nos hicieran a nosotros, seguramente eso nos da tranquilidad, y esto también nos va bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Tienes alguna preguntita? Bueno, como vamos un poquito retrasados, pues si te quieres quedar y al final se animan, pues nos vemos después. Venga, muchas gracias, Jacinto. ¿Dolores? Sí. Bueno, pues yo sin más me despido de vosotros. Os agradezco mucho la atención y estoy a vuestra disposición para lo que queráis. ¿De acuerdo? Vale, adiós. Gracias. Adiós. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a la Sociedad Española del Dolor por haberme invitado a tener la oportunidad de poder contaros un estudio que hemos hecho en el Hospital Universitario de la Princesa para enmarcar un poco pues, unas necesidades no cubiertas y bueno, intentar concienciarnos un poco, tanto nosotros médicos, pacientes y bueno, políticos, de determinadas necesidades que muchas veces por falta de datos en la vida real pues no se le da toda la importancia o no tiene la visibilidad que realmente debería tener. El estudio, bueno, os lo pongo un poco en contexto, dando la importancia del entorno en el que lo realizamos. Como ya a lo largo de la mañana seguro que ha salido en diferentes presentaciones, la incidencia de cáncer va en aumento. Esta es una gráfica que representa, el puntero no sé si funciona, sí. Bueno, pero no soy capaz de... Bueno, da igual. Representa cómo va en ascenso desde el 2020 hasta el 2040, cómo va a ir aumentando la incidencia de cáncer a nivel mundial. Si lo vemos reflejado más abajo en la diapositiva en cuanto a la extrapolación a nivel demográfico, cada muñequito sería 1 millón de personas y como vemos, pues los muñequitos azules de la derecha de la diapositiva corresponderían al aumento de millones de personas
que tendrán cáncer en el año 2040. Si nos vamos a la visión en España, esto es una representación en el 2021 de la probabilidad de la población de desarrollar un cáncer. En el eje de ordenadas están representados por franjas de edad la población y en el eje de abscisas la probabilidad de desarrollar un cáncer. Cuanto más mayores nos hacemos, más probabilidad tenemos de desarrollar cáncer, y en torno a los 60, 70, 75 años pues se llega a una probabilidad hasta de un 40% en los hombres y un 30 y tantos % de las mujeres de padecer un cáncer. Dentro de los cánceres más frecuentes que están diagnosticados a nivel mundial, pues destaca sobre todo mama, pulmón, colorectal, próstata y bueno, luego más abajo en incidencia pues otro tipo de cánceres. Si nos vamos aunque muchos de estos cánceres llevan asociada una mortalidad a corto plazo, vemos que la mortalidad a largo plazo de los cánceres, del paciente con cáncer, pues en el caso de España, pues se estabiliza. Esto sería el número de pacientes que fallecen en el 2020 secundario al cáncer, y si vemos en el 2040, evidentemente aumenta. A nivel mundial la representación es mucho más exponencial, pero también porque no todos los países ni en todos los continentes el tratamiento del cáncer es igual que en los países desarrollados, entonces a nivel mundial está sobreestimado, pero si vamos a España, pues podemos ver que la mortalidad no va a incrementarse tanto como probablemente la incidencia de cáncer o la prevalencia de cáncer. Esto nos hace pensar que cada vez los pacientes con cáncer son más largos supervivientes, con lo cual hay que tenerlos en la mira a la hora de pues tratar todas las posibles complicaciones que, aunque ya estén curados del cáncer, le pueden quedar como secuela de esa enfermedad. Si vemos representados, hemos visto que el cáncer de mama o el cáncer de pulmón son los más prevalentes en cuanto a incidencia, pero en cambio si vemos en mortalidad, pues mama o pulmón sigue siendo una incidencia alta de mortalidad, pero en cambio mama es un cáncer que tiene una larga tasa de supervivencia, con lo cual es importante tener en cuenta posibles complicaciones en estas pacientes que le han quedado por su patología o por los tratamientos que haya recibido. Para estudiar la supervivencia y enmarcar mejor al largo superviviente, pues tenemos que entender bien los conceptos de qué es supervivencia. Por un lado tenemos la supervivencia observada, que es la supervivencia de cualquier persona desde un momento del diagnóstico, supervivencia, los años que vive, la probabilidad de sobrevivir hasta el momento de la muerte por cualquier causa, y en cambio la supervivencia neta es cuando la causa elimina todas las que son diferentes al diagnóstico. O sea, la supervivencia neta es cuando muere realmente por el motivo de ese diagnóstico que le ha llevado a la defunción. En cáncer es importante tener en cuenta este concepto de largos supervivientes porque vemos que hasta un 33%, según los estudios realizados a nivel mundial, un 33% de los pacientes con cáncer sobreviven más de 5 años, que es lo que decía Sandra, que se considera en cáncer como largo superviviente, cuando ha pasado 5 años desde el diagnóstico y ya no estás en tratamiento y la enfermedad ha sido resuelta. El 41% de esos pacientes corresponden a mama, el 54% a próstata y el 27% colorectal, y luego infantil. Pero además tenemos que tener en cuenta que estos largos supervivientes, a pesar de haber superado su enfermedad, siguen cumpliendo años, y el cumplir años va asociado a una serie de patologías asociadas a la edad que también van acompañadas de dolor. Por tanto, estos largos supervivientes, además de su dolor que puede haber quedado como secuela de su enfermedad, pues pueden asociar otras patologías dolorosas asociadas simplemente a la edad, como la neuropatía diabética, la neuropatía posherpética o la artrosis, entre otras. Si pensamos en el paciente con cáncer, tenemos que ver que el dolor puede aparecer en los diferentes estadios de su enfermedad. Puede aparecer el 53% de los pacientes, independientemente del estadio del cáncer, en el 64% cuando la enfermedad es terminal, metastásica o avanzada, en el 59% secundaria a todos los tratamientos recibidos para ese cáncer, y en el 35% los pacientes que habían recibido tratamiento anteriormente y que están en lo que hablábamos en resolución completa, que serían los pacientes que corresponden a los largos supervivientes. Estos son en series estudiadas, no a nivel de la población española.
También es importante tener en cuenta las localizaciones de dolor en estos largos supervivientes y el dolor en cáncer en general. Y el tipo de dolor que puede ser. Un dolor importante que, como veremos, pasa en nuestra población y así ha quedado reflejado en el estudio es el dolor neuropático, que en muchas ocasiones es secundario a la quimioterapia. Hay un síndrome que, bueno, conoceréis muchos, si no todos, que es la neuropatía inducida por quimioterapia, que es precisamente pacientes que han recibido quimio y que posteriormente o durante el ciclo empiezan con síntomas de neuropatía, o una vez que han finalizado el ciclo siguen con esos síntomas de neuropatía o comienza con esos síntomas y muchas veces se queda crónico y no desaparece, a pesar de que su cáncer haya sido resuelto. Por tanto, ¿qué nos llevó a plantearnos el estudio que os voy a contar? Y es el motivo de la presentación, los resultados en pacientes en tiempo real. Pues por un lado la falta de datos, no hay ningún estudio en la población española que realmente extrapole esa prevalencia que se conoce a nivel mundial en la población española, y luego además la necesidad, según los resultados que hemos obtenido, de llevar a cabo políticas sanitarias orientadas al tratamiento del dolor en largos supervivientes. Es verdad que las políticas sanitarias, yo soy farmacóloga clínica, no me he presentado, perdón, me ha presentado Víctor. Como farmacóloga clínica estoy en la comisión de farmacia del hospital. En una comisión de farmacia se evalúan muchos tratamientos quimioterápicos y os puedo decir que las políticas sanitarias invierten muchos recursos en el diagnóstico y tratamiento agudo del cáncer. Pero una vez que el cáncer ha sido resuelto, pues es cierto que hace falta impulsar una serie de políticas sanitarias para tener en cuenta a estos pacientes que siguen teniendo dolor y siguen teniendo secuelas de su enfermedad, aunque la enfermedad haya sido curada. ¿Por qué es importante, por tanto, la prevalencia del dolor oncológico y nos planteamos el hacer este estudio? Pues porque el dolor es el mejor indicador independiente de supervivencia y porque además el tratamiento agresivo del dolor incrementa la supervivencia respecto a los que no tienen dolor. Y bueno, porque el dolor para los pacientes pues les hace pensar en un mal pronóstico a corto plazo, disminuye esa autonomía, disminuye el bienestar y calidad de vida, es un desafío para la dignidad y además incrementa el sufrimiento físico. Cada día más, seguro que, bueno, muchos de vosotros, sobre todo si participáis en proyectos de investigación y en práctica clínica también, se le da mucha relevancia a los PROMs, que son medidas reportadas por el paciente relacionadas muchas veces con calidad de vida. En dolor y en este tipo de pacientes es importante, puesto que vemos que repercute mucho en su calidad de vida, ver realmente en la práctica real y en el mundo real qué está pasando con ellos. Bueno, lo que veíamos, el cáncer es una enfermedad cambiante, el dolor aparece en las diferentes fases de la enfermedad, realmente en España se desconoce la prevalencia y es lo que nos hizo hacer este estudio de prevalencia. El estudio fue planteado desde el Comité de Atención al Dolor. El Comité de Atención al Dolor, los que ya lo sabéis, es un comité multidisciplinar en el que hay oncólogos, hay anestesistas de la unidad de dolor, bueno, hay farmacólogos, hay especialistas en paliativos, hay un psicólogo, hay enfermeras, bueno, diferentes disciplinas. Y nos planteamos precisamente en base a estos pocos datos que hay en la literatura a nivel español, hacer un estudio en España en la población, en nuestro caso, en la del Hospital Universitario de la Princesa. Por tanto, el objetivo principal era conocer la prevalencia real de ese dolor en largos supervivientes y, como decíamos, también como objetivos secundarios todos esos PROMs que al final están afectando mucho en la calidad de vida del paciente y que realmente no sabíamos hasta qué punto en estos pacientes aparecía. Bueno, no me voy a meter en describir la población, eran largos supervivientes que habían tenido, como decíamos, hacía más de 5 años un diagnóstico de cáncer y que estaban en remisión y estaban sin tratamiento. El objetivo principal, por tanto, lo definimos como estudiar la prevalencia y como objetivos secundarios, pues una serie de escalas que os voy a ir definiendo con los resultados asociados que hacen sobre todo referencia a las diferentes localizaciones donde aparecía el dolor, en qué pacientes y en qué tumores aparecía más dolor en largos supervivientes y luego además cómo afectaba eso al sueño, a la fatiga, a la calidad de vida, bueno, a diferentes esferas relacionadas con la vida diaria. Bueno, si vemos la población de nuestro estudio, fueron 268 pacientes, aunque hemos seguido recogiendo datos y de hecho
bueno, como comentaré en las conclusiones, el siguiente objetivo es incorporar datos en pacientes hematológicos, porque el servicio de hematología en esta primera fase no incluyó pacientes, y en esta fase fueron pacientes del servicio de oncología principalmente. Fueron 268 pacientes, la edad mediana 63 años, y en cuanto a distribución de hombres y mujeres, pues la mayoría fueron mujeres. Esto va acorde con lo que decíamos de la prevalencia de supervivientes en cáncer de mama. Muchas pacientes eran supervivientes de cáncer de mama. Perdón. Voy a ver, es que no veo muy bien. Bueno, en el estudio dentro de las variables demográficas recogíamos el estado civil de los sujetos y recogíamos también el nivel de estudios. En cuanto a la localización del tumor, como decíamos, la mayoría eran mama, en segundo lugar colon y en tercer lugar genitourinario. Esto va acorde a lo que hemos visto al principio de la descripción general de incidencia de tumores a nivel mundial. Y en cuanto a tratamiento, pues más o menos un tercio recibieron tanto quimioterapia como radioterapia como cirugía. Si nos vamos al objetivo principal, en nuestra población lo que vimos es que un 46,3% de los pacientes largos supervivientes presentaban dolor. De estos que presentaban dolor, en el grupo de mujeres aproximadamente el 50% presentaban dolor, y en cambio en el grupo de hombres era mucho menos el número de pacientes que presentaban ese dolor. Si vamos a la distribución dentro de los que tenían dolor por sexos, hombres y mujeres, pues también sobreestimado por el mayor número de mujeres en la población, el 98% de ellas pues tenían dolor frente a un 2% de los que tenían dolor que eran hombres. Según el tipo de tratamiento, pues en cirugía un 98% presentaban dolor, un 79% con radioterapia y más o menos un 80% en quimioterapia. Y además veíamos que entre las quimioterapias los pacientes que habían estado en tratamiento con inhibidores de aromatasas, pues hasta un 50,4% presentaban dolor y con bifosfonatos un 5,8%. Si nos íbamos al porcentaje de dolor, hemos visto que había diferentes localizaciones y diferentes tipos de dolor, pues un gran porcentaje presentaban dolor somático, un gran porcentaje también dolor neuropático y también a ese nivel más o menos mixto, asociación de los dos tipos de dolor. Si nos íbamos a qué pacientes tenían más dolor, pues iba acorde con el mayor número de pacientes mujeres, mayor número de pacientes con cáncer de mama, y los que tenían cáncer de mama eran los que mayor número referían que tenían dolor. Es así que si vemos en cáncer de mama, pues el 50% aproximadamente tenían dolor, en cáncer de páncreas también un 50% tenían dolor, es que no, que era puntero, me da raya, y luego en cáncer genitourinario un 46%. En el resto de tumores de las diferentes localizaciones es verdad que el dolor no era tan prevalente como en estos tres tipos de tumores. Esto en cuanto al objetivo principal del estudio. Como os decía, aparte del objetivo principal, que era estudiar la prevalencia, y bueno, los primeros objetivos secundarios era definir un poco la fisiopatología, las localizaciones de dolor sobre todo, a partir de aquí ya viene la parte, yo creo que a la que hay que dar mucha importancia desde el punto de vista de darle relevancia al tratamiento del dolor en largos supervivientes, porque es la calidad de vida, como ese dolor que siendo prevalente, además afecta mucho a los pacientes que lo padecen. En el Euroqual, que es una escala de calidad de vida que normalmente pasamos en dolor, bueno, en dolor y en otras patologías, vemos que los pacientes con dolor, que son la columna de más a la izquierda, tanto en movilidad, en cuidado personal como en actividades cotidianas, pues el porcentaje de pacientes que referían que tenían problemas era mucho mayor que el que no tenía dolor. Si vemos, por ejemplo, movilidad, pues un 46% tenían problemas frente a un 10% que no tenían dolor, que referían también tener problemas. En cuidado personal, pues es un 36% versus un 4%. O en actividades cotidianas, hasta un 64% de los pacientes con dolor tenían problemas frente a un 6% en los pacientes que no tenían dolor. Esto ya a priori nos hace ver la gran repercusión que tiene la calidad de vida de los pacientes que tienen dolor en largos supervivientes. Si vemos el termómetro de calidad de vida, pues vemos cómo la calidad de vida es mucho mayor, que llega hasta un 80% en el grupo sin dolor, frente a un 65%, siendo las diferencias estadísticamente significativas.
Y si ya vemos otras esferas relacionadas también con la calidad de vida, como pueden ser insomnio y fatiga, pues también es significativo que hay mucho mayor insomnio y número de pacientes con fatiga en el grupo de dolor frente al grupo de no dolor. Lo mismo en la calidad de vida en el BPI, que es otro test, otra escala que mide la calidad de vida de los pacientes con dolor, pues vemos como todos ellos, todas las diferentes esferas que se evalúan en esta escala, pues están afectadas en los pacientes con dolor. Otra de las escalas, otro PROMS, que bueno, esta es referida por el paciente y además evaluada por el médico en algunas de las escalas, en algunos de los ítems de la escala. Vemos que hasta un 60% de los pacientes presentan un DN4 mayor de 4 puntos, es decir, que esos pacientes tenían dolor neuropático, de tipo neuropático, y como veis el porcentaje es un porcentaje bastante alto. Y ya si nos íbamos a las diferentes características relacionadas con ese dolor neuropático, pues llama mucho la atención que un 38% presentan quemazón, otro gran porcentaje de descargas eléctricas, así como hormigueo, pinchazos o entumecimiento. Todos esos son síntomas típicos que evidentemente pues minan la calidad de vida de cualquier paciente con dolor. Estos datos son en largos supervivientes. Lo único que teníamos a nivel en nuestro entorno dolor neuropático oncológico era en no largos supervivientes, y vemos que la prevalencia es de un 34-40%, a nosotros nos salía aproximadamente un 60%, y probablemente esté en muchos casos asociado a las quimioterapias que reciben estas mujeres para el cáncer de mama. Digo mujeres porque es lo más prevalente, y digo mama porque también es el tumor con más número de pacientes largas supervivientes. Otro PROM que evaluamos es la escala HALS. Esta es una escala que evalúa la depresión y la ansiedad. Cuando haces la escala te pueden salir 3 categorías, que es que hay caso, o sea que hay depresión o ansiedad, que no hay caso o que es dudoso. Si vemos en el grupo de dolor, hasta un 62% presentaban caso de ansiedad, y en el grupo y en cuanto a depresión, no es tan alto. Un 20% presentan ansiedad y un 12% depresión. Pero lo llamativo es que si lo comparamos con el grupo de no dolor, solo presentan de ansiedad un 4,9% y solo presentan depresión un 1,4%. Con lo cual sí que está afectando mucho el dolor a la depresión y a la ansiedad que estos pacientes padecen. Y por último, antes de entrar en la productividad laboral, la última escala relacionada con la calidad de vida pues es la de catastrofismo. La escala de catastrofismo está dividida, son 21 preguntas divididas en tres categorías, que es rumiación, desesperación y magnificación. Bueno, yo creo que no hace falta que describa qué significa cada una de esas categorías, porque la propia palabra ya la define. Y vemos que en el grupo de dolor pues tenían tanto mayor puntuación de rumiación como de desesperación como de magnificación del dolor respecto al grupo de no dolor. Y ya por último, también es importante que los pacientes con dolor pues pueden tener repercusión desde un punto de vista laboral. Cuando uno tiene dolor pues puede tener pérdidas tanto de productividad como en horas reales de trabajo, y eso puede afectar pues evidentemente a tu trabajo. Es cierto que nuestra población es una población, por donde está ubicado el Hospital de la Princesa, es una población muy mayor, y el 50% de los pacientes pues eran jubilados, con lo cual estos datos pues bueno, hay que interpretarlos bajo ese punto de vista. Pero lo mismo, esta escala, los que la conocéis, pues tiene 7 preguntas diferentes y bueno, he remarcado las más llamativas. Una de las preguntas nos hace ver que en los últimos 7 días los pacientes con dolor perdieron 2 horas de trabajo respecto a los de no dolor, que no perdieron ninguna hora. En esos mismos últimos 7 días, los pacientes que tenían dolor vieron que su productividad repercutía hasta en un 2,25% frente, bueno, por ciento no, es sobre 10, frente a los de no dolor, que solo repercutía un 0,02. Y por último, en los últimos 7 días, el dolor afectó en una puntuación de 4 puntos en el grupo de la realización de actividades diarias habituales no relacionadas con el trabajo, frente al 0,04 en el grupo que no tenían dolor. Esto, bueno, creo que ya habla por sí solo. Como conclusión de todo este estudio, en el que nosotros nos planteábamos evaluar la prevalencia y la repercusión del dolor en los largos supervivientes, pues queda claro y queda patente que es un problema frecuente y relevante, sobre todo en los tumores que hemos visto que es más prevalente y que tienen mayor tasa de supervivencia, como mama, páncreas y genitourinarios,
que es especialmente relevante en mujeres, también porque el cáncer de mama es específicamente de mujeres, que repercute de manera importante en la calidad de vida y en la esfera de la vida social y de la vida laboral de los pacientes, y luego, bueno, pues que probablemente falten políticas sanitarias y esa relevancia que hay que darle al dolor en este tipo de pacientes. Solo por destacar, el grupo de la Sociedad Española de Oncología Médica pues tiene diferentes manuales o, bueno, diferentes libros relacionados con largos supervivientes, y en ninguno de ellos hay ni un solo capítulo relacionado con el dolor. Hay relacionados con la psicología, con la esfera sexual, con el trabajo, pero de dolor no hay ni uno solo que haga referencia a la importancia que tiene el dolor en este tipo de pacientes. Bueno, por otra parte, puesto que las políticas sanitarias tampoco tienen esa visión de darle importancia al dolor en estos pacientes, porque para ellos son pacientes que tienen el tiki del éxito porque han sido tratados, pues muchos de ellos están infratratados. Es lo que decía al final esta mañana Sandra. Pues si ya eres tratado, para el oncólogo es un éxito, te da el alta y ya te quedas tú ahí en el sistema sanitario, en tierra de nadie y en manos de quien te quiera acoger, porque a lo mejor no tiene ni siquiera acceso a llegar a la unidad de dolor, a no ser que sea por el médico de atención primaria. En muchos sitios, en otros no. No digo que esto sea general. Como hemos visto, hay mucho dolor somático, también hay mucho dolor neuropático y dolor mixto. Muchas veces, cuando el dolor es mixto, nos olvidamos de ese componente neuropático y se le pone tratamiento para el otro dolor, olvidándonos de que hay tratamiento específico para ese dolor neuropático, que, como hemos visto, es bastante prevalente. Y bueno, que como conclusión final, que el dolor es un síntoma tan prevalente en el cáncer que el tratamiento debería ser un problema en los sistemas de salud. Que a día de hoy, como digo, para el sistema sanitario el principal fin es el diagnóstico y tratamiento del cáncer, pero no de todo aquello que acompaña al cáncer ni que acompaña, por supuesto, a largo superviviente. Muchas gracias por la atención. Y las preguntas luego. Okay, thank you very much. Sorry, I can't speak Spanish because my Spanish is too bad. So I would like first to thank Luz, Gustavo for this invitation. I think I'm every week in Spain those days. And I'm pleased to be here because one of my goals today is to federate people fighting against cancer pain around Europe, because I will try to show you there is so much to do and it's quite difficult today. So we will first today talk about intrathecal drug delivery for cancer pain. Here about disclosure. The burden of cancer pain is a big burden because cancer is the first disease leading to death around the most developed country in Europe and in the US. And there is about 10 million of deaths per year on cancer in 2020. So in Europe, we have a lot of new cancer, near 4 million new cases per year and near 600,000 deaths per year. And cancer incidence increase, like you can see here, because life expectancy increase. And we have the same data between Western Europe and Northern America. In this, very important, and it's, in my opinion, is the most important in Europe that have been done by Breivik in the 27. It's the survival of pain in cancer around Europe, and more than 50% of these patients, it's also survival about with including about 5,000 patients, and
56% of these patients are suffering. And you need to know also that pain is the first criteria leading patient to seek the healthcare where the diagnosis of cancer is made. So it's the first cause of symptom of cancer. So the prevalence of pain is high, but also the level of pain is very high. You can see that at an early stage of the disease, 30 to 40% of patients are suffering, and at an advanced stage is more than 70%. But also you can see that pain is evaluated for most of them between 5 and 10, and for 4% is the worst pain they can imagine. So the next point, the next very important point, is that during the last decade, we observed no improvement in pain prevalence in cancer patients. In these two literature review by Marek van Bucken, you can observe that after treatment and at the advanced stage of the treatment, the last data shows that we have an increase in pain prevalence for this patient. It's very bad. Why this lack of progress? The first cause is the life expectancy, because the life expectancy of most cancer patients changed during the last decades. And cancer incidence increased with stabilization of death. And so we have more patients suffering. And another concern for this patient is that it's about the management of pain. Because pain is still undertreated for this patient, we have a lack of training of caregivers, a lack of specialized pain consultation for this patient. But also, we have refractory pain. An example of that is the outcome of kidney cancer during the 20 last years, the 2 last decades. Around the beginning of this century, the life expectancy of a patient with a metastatic kidney cancer was for less than 5 years for 70% of them, and less than 10 years for 90% of them. And now all have changed 20 years after. You can see that the survival rate for this patient with metastatic kidney cancer is near 19% after 5 years and near 70% after 10 years. That completely changed the care of this patient. And for example, this patient I implanted 7 years ago. He had a kidney cancer in 2007, a metastatic recurrence in 2010, treated by targeted therapy, tyrosine kinase inhibitor, but intractable pain due to bone metastasis after 5 years, despite high level of opioids. We implanted this patient in 2015, and we changed the pump 4 years after. And this year, we will have to change the second pump at the end of this year because he has no more pain. So, in this context, very few cancer patients are referred to a pain clinic. A pain physician is in charge of cancer pain of patients for only 3% of patients. And 24 patients are referred to a pain clinic. This is from the same survey by Breivik. Another concern today is the role of high dose of opioids on this patient, on this cancer patient. We know now that some tumors overexpress more receptor. These more receptor are involved in tumor angiogenesis. Like you can see here, when you add morphine in vitro in this tumor,
you observe an increase of the growth of the tumor. So the use of systemic opioid would probably, in some cancer like lung cancer and some breast cancer, increase the tumor growth. This is a great concern. And don't want to move. Why? I do not understand what happened. No, this is my computer. Next one. Yeah, sorry. We observe that in colorectal cancer, when you use local epidural anesthesia for the first surgery, but also for ovarian cancer. And we continue like that because, yeah. Yes, that's right. Okay. Sorry. So, the problem is also the rules of the treatment of cancer pain. When we had the rules from the World Health Organization from 1986, but the WHO conference is now most useful today. We had an update published in 2019, and this update say the three-step ladder is not more useful in clinical practice, and they only propose the use of opioid in first line. But there is no place in this guideline to use of interventional treatment for cancer pain. I hope that will work. But despite all of that, we have 10 to 20% of patients at an advanced stage of the disease with intractable pain, despite high level of painkiller, more than 300 milligrams of oral morphine, or with adverse effect of treatment. Another step was described 20 years ago by Rafael Miguel. It's a place for interventional therapy, like you can see here. So, now, intrathecal therapy is one of these interventional therapy. And what about the selection and the education for this patient? We have first intractable pain and or adverse effect of cancer pain treatment. And after that, we validate the interventional treatment in the multidisciplinary meeting. And classically, if the life expectancy is less than 3 months, we implant a catheter connected to a subcutaneous port with an external pump because it's less expensive. And if the life expectancy is more than 3 months, we implant directly an internal pump. But, like you can see in this publication by Pico, most of one of the patient or two is undertreated, and patients are referred too late in the evolution of the disease for intrathecal drug delivery. And in this paper, published in Palliative Medicine, it told that the conclusion is that intrathecal therapy is essential for a high level of quality of care in supportive care. So we probably, for the indication of cancer pain, or intrathecal treatment for cancer pain, to change the paradigm, to have a paradigm shift. Yeah, most of the time, it's too late. It's like an iceberg. We only see the patient, very few patients that could be implanted. For example, in France, we implanted about 300 patients per year for cancer pain. And if 2% of patients at an advanced stage of the disease were implanted, the number would be 3,000. So we implant only
10% of these patients. Why we need to change the paradigm also? Because of the opioid crisis. You know, we are in Europe. In Europe, most of cancer care are free for the patient. It's not the same in the US. This is Lisa Stern. Lisa Stern was the leader in intrathecal drug delivery for cancer pain in the US, but also in the world. Unfortunately, she died accidentally 2 years ago. This is one of his last slides, just 6 months before she died. And you can see that in the US, the indication for Lisa, for short-time survival, the indication for implantation was as soon as possible. And for the author, it was just above 50 milligrams of opioid per day. Why? Because in the US, if you have a cancer, you need an insurance. And to have a private insurance, you need to work because it's expensive. And, you know, to continue to work, you need to have a high functional and physical cognitive states. So you need to control pain as soon as possible. So you need they prefer to have a pump to control pain easier, and after that to continue to work to have the cancer treatment. Another concern for the indication of cancer, of intrathecal for cancer pain, is that for a lot of people, especially in palliative care, we need to have more evidence. And they are not sure that intrathecal treatment is effective for this patient. So we have a lot of evidence. The first one by Tony Hack. Tony Hack, we have seen meeting 2 weeks ago. He's always the best. He is now 78, but he continued to work, and he published the first evidence on intrathecal drug delivery efficacy. But we have also, it's not the case in a lot of interventional treatment. We have trials, we have randomized trials like this one, published in 2002 by Tony T.G. Smith, and he shows that this, the outcome of this study was that intrathecal drug delivery is more efficient than a comprehensive medical management, with a dramatic decrease in pain evaluation after implantation, but also he showed an increase in life expectancy, non-significant, but it's quite difficult for this patient. And this is very important, a significant decrease of all adverse effects. And this is very important because we would like to improve the quality of life of this patient. So, another one published 1 year ago in pain show exactly the same, with more than 50% decrease in pain and a significant decrease in adverse effect. And we have also recent observational evaluations that prove exactly the same. So we have a lot of evidence of the efficacy of intrathecal drug delivery for cancer patients. Finally, in this literature review, we published with Christophe Perruchot and Sean Bogan recently on 29 study. We show that we have a decrease of less than 3.3 points on all studies in this literature, in this meta-analysis. So it's very important. But despite this evidence, we don't know why. We have some guys like Curita that continue to tell that we have no trial for cancer proving the efficacy of intrathecal treatment at the end of life, and we need more trial for this patient. And it's the opposite. Some like Breivik tell
that we know now that intrathecal treatment is efficient. And we don't need more trial. And why proceed to such trial for cancer patient at the end of life? This is an ethical concern. And finally, if you ask this question, you can show that. This was published in the British Medical Journal in 2003 about parachute. Nobody proved the efficacy of parachute. You want a comparative study to prove it. It's quite difficult. So we don't need every way more evidence. We have for that recommendation. The first one is a polyanalytic conference consensus conference that provide a high level of recommendation for intrathecal drug delivery for cancer patient level 1 grade A. But also more recently, and it's more rare, we have the recommendation by the European Society of Medical Oncologists for patients for high level of opioid treatment, more than 300 milligrams per day. And finally, the American Society of Pain and Neuroscience. I don't know if you have recommendation in Spain, but we have the same recommendation by the Health Authority of Care in France for patients at an advanced stage of the disease. Despite that, we continue to have patients referred very late in the evolution. Like you can see in our experience of more than 15 years, patients are still referred at a level of about 500 milligrams per day of opioids. Why is that? Because it's challenging to implant this patient. The first challenge is with the patient, because they are referred late. So they have a short life expectancy, and at this moment there is a fear of targeted drug delivery because it's an invasive treatment, but also because they have multiple localization, mostly mixed pain, and finally they have a fast evolution in pain level. But there is also a challenge with implantation and follow-up. And it's probably less important in Spain than in France, because in France, in Spain, it seems that you have more expert centers that are able to implant pumps. But in France, there is few centers where we can implant pump. We have also a problem with compounding pharmacy for mixture, because we use most of the time mixture. And we have a need, and it's less important, because your physicians in Spain are better trained than in France, and we have few physicians trained in implantation. But, in my opinion, the most important concern is about referent physician, because these patients are referred very late in the evolution. And in the mind of most of people, cancer pain treatment is palliative care. And it's an invasive technique in palliative care. I always now show this slide. If you type palliative care in Google, you will find that. I checked this morning, it's quite the same. It's only chickens and butterfly. It's a long way between that and intrathecal drug delivery. So it's why we have to change the mind first. Why we have to use it sooner? Because its efficacy is proved. We have seen that before. And we have a long-term efficacy with the opportunity to increase or decrease drug level in patients in evolving pain. Most of the time we increase this level, but sometimes we have a stabilization, and it's quite possible to change. We have that. And we can see that when you're on, for example, for 2 years now in France, we have concentrated bupivacaine of 40 milligrams per ml.
Just before that, we use only ropivacaine 10 milligram per ml. So we have to refill sometimes the pump twice a week. It was quite crazy. And now, with higher dose, some patients we obtain a better pain relief, and we can continue the treatment of this patient. This is very important. And this, when a patient is referred to you for cancer pain and for intrathecal treatment, it's a non-ablative treatment. And for the patient, that is very important. In front of neurosurgical use, interruptive treatment. So, the most important indication here, refractory cancer pain, neuropathic, mixed pain, it doesn't matter, high level of opioid. In my opinion, it's lower and lower years after years. But also serious adverse effect. For some patients, it's quite difficult to obtain that level of opioids. And finally, for some kinds of tumor, you have to implant this patient sooner just for the quality of life. For example, for pancreatic tumor, no need to wait. After the first line of chemo, you don't have any efficient treatment. So implant this patient if they have pain, because the pain will increase very quickly. It's the same for uterine cancer. I don't know, it's the worst cancer, in my opinion, on pain, because it's a local evolution during months and years sometimes, with high level of pain. It's the same for abdominal sarcoma. And you can see on our patient, it's about near 800 of patients, but we have the same. We implant first pancreatic cancer, lung cancer, but also colorectal cancer because it's more frequent than uterine cancer. For prostatic and breast cancer, most of the time it's metastatic disease. So, here we published in Anesthesia and Analgesia 3 years ago the follow-up of our patient implanted with intrathecal treatment for cancer, pancreatic cancer pain. And you can see on 90% that we obtain a decrease of 6 points or 5 points, 6 points after 1 week, 1 month, and 3 months. And 63% of these patients resume their chemo during the first month after the implantation. Most of these patients were in palliative care before the implantation. So that changed the life of some patients. Look at this one. Fantastic. A pancreatic cancer, a female, 61 years old, with a dilated cardiomyopathy, left ventricular ejection fraction 20%. Nobody would like to touch her. No treatment, no oncologic treatment, no surgery, nothing. So she was in palliative care just after 2 months after the diagnosis of this cancer. That she had high level of pain, high level of morphine, and high level of adverse effect. She was confined to bed, but she don't die. So they ask, what to do? I asked this woman if she would like to have an intrathecal pump, and I discussed about the balance between risk and benefits. And she was okay for this implantation because she just would like, if she survived, to go to Morocco to see her mother a last time. She was implanted last year in May. And I just finished. And 3 months after, she visited her family, and she had a new line of chemo, and she's still alive today, more than 1 year after. Just here, it's about early pain relief. I will try that in univariate analysis. Oral morphine equivalent is very important in the
to have quick pain relief and also personal status. And at the end, only personal status is important in multivariate analysis. And you can see that when a patient is PS1, the life expectancy is better when you implant this patient. Another case report interesting because it's quite difficult to evaluate the life expectancy. This patient was young with a bladder cancer and with a dramatic explosive recurrence 2 years after. He was near to death just after 2 months because nothing was efficient and they decided to stop the chemo. But we implanted this patient with an external pump just for a few days because he had too more pain. But we observed a quick pain relief. And after that, we implanted an internal pump and the patient resumed the chemo. And he died only 8 months later. So it's quite just to know this case report, to know that it's quite difficult to evaluate the life expectancy of a patient. You can see, okay. So, another important point to finish is that we can now target all cancer pain locations, especially head and neck cancer pain. It was quite difficult at the beginning because the catheter was shorter and quite difficult to manage by lumbar puncture, just to cervical position. But now it's quite possible. And you can see here a result on cervical treatment, cervical catheter. We have the same level of efficacy and the same mean time survival with near 200 days for internal pumps. And you can see here the overall survival. Finally, just a point about the cost effectiveness. Is it important? This is important for some country like the Ontario because they know that this treatment is effective, but that we will spend money if you use it. But when you work in a cancer comprehensive center, you can observe that this is a very cheap treatment in front of the line of chemo or in front of radiotherapy. And finally, we need to consider targeted drug delivery sooner, and the only goal is to improve the quality of life of this patient. But we have barriers for this improvement because cancer pain management, we have a concern with the lack of trained physicians and the change of the mind on cancer pain management. The most important is to change the mind on palliative care management. But also we have a lack of training physicians and concern with the device because we have only one company around the world and we have no improvement, no great improvement, especially on pumps and in some catheter for diffuse pain. It will be important, but as I appreciate Medtronic, but unfortunately they have not to spend so much money like in neurostimulation because they are alone. And we have a problem with the diffusion. I show you here the INS. It was quite impossible to talk about pumps. Dublin, the EFIC, it was quite impossible to talk about pump, and it will be the same in the EASP Congress. So it's quite difficult. So the only way is that the Cancer Pain Research Consortium, funded by Lisa Stone and Bill Rosenberg, the finding is to help and promote research and healthcare on cancer pain. Then I would like tomorrow to have a European chapter of Cancer Pain Consortium. And in my opinion, it is great to be here today. It will be quite easy with the Spain chapter. So, in summary, we know that this is efficient, this is
target intrathecal drug delivery is considered late in the evolution. We have evidence to change, but we need to change the mind and to have more information on intrathecal drug delivery for cancer pain around the world. Thank you very much for your attention. Soy profesora del máster de cuidados paliativos pediátricos y soy la coordinadora de la asignatura de farmacología. Hasta hace un mes que he hecho un parón en mi vida, he sido pediatra en la unidad de cuidados paliativos pediátricos del Niño Jesús. Soy una de las pediatras de la Comunidad de Madrid para cuidados paliativos pediátricos. Y es de ahí de donde viene mi mundo con el dolor infantil. Quería agradecer a los organizadores tanto de los cursos de verano como por supuesto de la Sociedad Española del Dolor el permitirme estar aquí, y también del agradecimiento tengo que agradecer a mi jefe Ricardo Martino, que es el que me dio la posibilidad de estar aquí con esta charla y es el que me ha dado la posibilidad realmente dentro de todo lo que hay en los cuidados paliativos el dedicarme un poquito más al dolor. Entonces, bueno, me ponen de repente en una mesa con gente que habla de los grandes retos y de grandes puntos en el manejo del dolor. Me ponen en una mesa en la que habla un experto en paliativos y prácticamente transcribe lo que decimos cada día en paliativos día a día. Me ponen en una mesa en la que hablan de cómo el dolor afecta la calidad de vida de los pacientes, y me ponen en una mesa donde hablan de las bombas de infusión intratecal, que es verdad que en pacientes pediátricos de momento para dolor somos más bien del rango médica, pero que tenemos bastante experiencia en su manejo en el baclofen intratecal y que realmente sabemos que es un antes y un después en la vida de los niños. Y de repente vengo yo aquí a las 6 de la tarde con un calor de 3 pares de narices, que la gente lo que quiere es estar tomándose un café con hielo en una terraza a hablar de pediatría. Y mirad, el dolor en pediatría, si el dolor en cualquier aspecto de la medicina es esa pieza de puzzle que nunca terminamos de encajar bien del todo, en pediatría la pieza de puzzle tiene unos salientes. Madre mía, para colocar esa pieza. Nos toca limar y limar y limar para conseguir que entre en condiciones. Y es que, ¿cuántos de aquí habéis escuchado lo de los niños tienen un umbral del dolor altísimo? Los niños neurológicos tienen un umbral del dolor altísimo. Los neonatos soportan súper bien el dolor. Todos esos mitos que se han movido siempre en el mundo del dolor, en pediatría han aparecido igual, incluso más grandes. Pero es que además en pediatría tenemos otro problema, que es que tenemos la santa manía de repetir continuamente que los niños no son adultos en pequeño. Lo repetimos mucho, pero luego hacemos lo contrario. ¿Por qué? Porque todo el manejo de muchas de las patologías, y en el caso del dolor, mucho del manejo del dolor, viene extrapolado directamente de las guías que se manejan en adultos. Con lo cual muchas veces tenemos que hacer cosas que son del adulto en chiquitito. Realmente sí que hay cosas chiquititas en pediatría, sí que hay infras, sí que hay 3 cosas pequeñas. Y es que el dolor está infradiagnosticado, el dolor se infravalora y el dolor se infratrata. Esos 3 infras son la base del manejo del dolor pediátrico o de qué pasa con el dolor en pediatría. En los últimos años, 2 de las figuras que quizás son las más visibles en el dolor pediátrico, que son Jordi Miró y Francisco Reynoso, publican distintos artículos en los que los dos coinciden en una cosa: que el dolor crónico infantil está aumentando, que cada vez el porcentaje, tanto en incidencia como en prevalencia, con lo cual estaríamos hablando de un dolor crónico, aumenta, y aumentan unas cifras que llegan a asustar. En uno de los artículos, creo que no es este, pero en uno de los artículos de Jordi Miró hablaba de que en 2008 se estaban manejando unos porcentajes de dolor
de dolor de espalda hablaba en ese caso de en torno al 16% y aquí estaba la unidad de en torno al 30 y pico. Y si hablamos de dolor crónico en general, Francisco Reynoso deja caer ya unos datos que todavía no están publicados, pero empieza a comentarlos en este artículo, en el que habla de hasta un 46% de prevalencia de dolor crónico en paciente infantil. Y no estoy hablando de cáncer, estoy hablando de dolor infantil en general. Me parecen cifras que asustan o que deberían por lo menos ponernos un poquito los pelos de punta. Pero es que si nos vamos a uno de estos artículos que son, como digo yo, de las piedras angulares del manejo del dolor, del dolor crónico pediátrico, y nos vamos a artículos de Julie Hauer, que es una experta en dolor pediátrico, sobre todo en aquellos pacientes sin comunicación verbal, en aquellos pacientes que tienen un problema neurológico de base, que quizás es en lo que yo me he centrado más durante estos años, nos dice que más del 90% de los pacientes con daño neurológico, el que sea, con algún tipo de discapacidad cognitiva, tienen dolor recurrente en el año previo, 90%, 9 de cada 10. O sea, nos planteamos en cualquier cosa 9 de cada 10 y nos parece una barbaridad. 9 de cada 10 personas tienen cáncer, 9 de cada 10 personas tienen apendicitis, 9 de cada 10 personas son pacientes con bronquitis crónica. Bueno, pues lo que nos está diciendo esta autora aquí es que 9 de cada 10 pacientes con un daño neurológico tienen dolor recurrente en el año previo. Es uno de los 3 síntomas más frecuentes en estos pacientes que afecta al día a día y que probablemente el dolor, dentro de todos los que pueden afectar al entorno familiar, es el más importante, y que además, según vamos escalando en la gravedad de esa parálisis cerebral infantil o de ese daño neurológico, a más grave el daño neurológico que tienen, más frecuente y de mayor intensidad es el síntoma. Luego hay artículos que lo debaten un poco, pero en general sí que yo creo que nos podemos quedar que a más daño, a más gravedad del daño, más intensidad y más frecuencia del dolor. Vale, el dolor está. Los artículos nos dicen que el dolor está. ¿Y por qué no se diagnostica? ¿Por qué no le damos vueltas? Porque es difícil. No tenemos tiempo. Pero está. Vamos a investigar dónde. ¿Cómo investigamos? ¿Cómo intentamos evitar esa infravaloración? Pues entendiendo cómo expresan el dolor los niños. A diferencia de muchos de los adultos que tratan ustedes, nosotros, muchos de los pacientes con daño neurológico simple no tienen una capacidad verbal igual que la de un adulto. Y muchas veces nos tenemos que guiar por lo que se conocen como los comportamientos dolorosos. El doctor Carlos Goicoechea esta mañana hablaba de lo que hacía el ratón cuando tenía ansiedad o no tenía ansiedad en la caja. Con los niños, salvando las distancias obviamente, es un poco lo mismo. No me van a decir, ay, tengo un dolor de 6, pero sí que va a tener un comportamiento distinto. Son esos comportamientos los que tenemos que empezar a aprender para intentar identificarlos y de ese modo, identificando qué tipo de comportamiento doloroso tiene un niño, puede identificar si tiene dolor o no. Y el comportamiento doloroso puede ser una carcajada en un niño con parálisis cerebral infantil. Y el comportamiento doloroso en un niño puede ser estar más tiempo dormido. Y el comportamiento doloroso puede ser comer mucho o dejar de comer, o simplemente sudar. Pero esto tenemos que saberlo para poder identificarlo. Cuando nos falta conocimiento no conseguimos acceder a ello. Y además con los comportamientos dolorosos tenemos otro problema, que es ese bucle. Y es que muchas veces el propio comportamiento doloroso puede ser una fuente de dolor. Es decir, si mi manera de expresar el dolor es una distonía, esa distonía me va a producir dolor. Con lo cual muchas veces hasta que no cortamos las dos partes del comportamiento doloroso, no podemos controlar el dolor. Y claro que hay escalas, las hay de todos los colores, hay un montón de escalas, más validadas, menos validadas, pero por muchas escalas que coloquemos, por muchas que hagamos específicas para el niño que no tiene comunicación verbal, algunas tan específicas como que se llaman individualizadas y que a mí, yo personalmente, me encantan. Todavía no se ha conseguido una validación por razones obvias, pero que quizás en el tipo de paciente que he estado atendiendo hasta ahora, en el paciente que precisa cuidados paliativos pediátricos, el tener un traje hecho a medida, una escala hecha a medida para cada paciente, con una parte subjetiva del comportamiento y con una parte objetiva de constantes, pueda ser quizás lo que mejor nos permita valorar. Por mucho que tengamos esto, va a seguir siendo difícil. El documento de posicionamiento del Grupo Español de Estudio del Dolor Pediátrico lo dice igual. Tenemos que buscar la manera de identificarlo. Y para identificarlo, tenemos que cambiar la forma de mirar. Tenemos que cambiar la manera de entendernos con el niño, con el paciente pediátrico que tiene dolor. Tiene que ser distinto. Si nosotros nos hablan en
chino y no sabemos chino, no vamos a entender. Con esto pasa lo mismo. Hay una canción de Raiden que dice que no son los ojos, son la mirada, y un poco va de eso. Tenemos que aprender a mirar, tenemos que buscar un traductor con los niños para interpretar qué es lo que nos están diciendo a la hora de hablar de dolor. Y respecto al tratamiento, yo creo que se han hablado un poco muchas de las cosas que a nosotros nos pasan igual, sabiendo además que tenemos que sumar que extrapolamos mucho de los tratamientos de lo que se hace en el adulto. En 2012 salen las guías del manejo farmacológico del dolor, y hablan de que tenemos que poner un tratamiento pautado, que tenemos que dejar puestos los rescates, que en pediatría ese escalón del medio con los opioides menores debemos de sacarlo de la ecuación y jugar directamente con un primer y tercer escalón directamente, que efectivamente parece que los opioides menores no tienen cabida en el paciente pediátrico, pero se les olvidó todo lo demás. Se les olvidó, cosa que ya se resolvió en 2020 con la nueva guía que se sacó, que el tratamiento del dolor no puede ser únicamente farmacológico y que además con las luchas que hay ahora mismo con la epidemia de opioides o con la crisis de opioides, justo lo que parecía que estaba favoreciendo era el sobretratar farmacológicamente dolores que muchas veces tenían un componente por debajo que necesitaba un abordaje más de la parte psicosocial que de la parte. Y en este artículo, que es el mismo que os he mostrado antes, Francisco Reynoso lo dice, o nos enteramos de que el tratamiento del dolor pediátrico tiene que ser un juego multimodal, y a mí más que multimodal me gusta decir muchas veces multiprofesional. No me valen solamente médicos, necesito enfermeras, necesito trabajadores sociales, necesito psicólogos, necesito que cada una de las esferas que componen la vida, el día a día de ese niño y de su familia, porque aquí viene el pack extra que viene en la pediatría, que es la familia, el entorno del paciente externo, del paciente pediátrico, no voy a poder controlarlo. Vale, pero es que si todos estos infras que hemos hablado, todas estas piezas de puzzle las coloco en el paciente con cáncer, entonces me faltan muchísimas más piezas. Y mirad, esos infras del dolor del paciente pediátrico con cáncer, este es un artículo de 2020, y os voy a decir una cifra. Dice, después del diagnóstico de leucemia, que es el cáncer más frecuente en la población pediátrica, el 100% de los niños recibieron dolor durante el primer año. Todos los pacientes diagnosticados con leucemia, que en otros artículos te dicen que es el cáncer infantil que menos consecuencias de dolor tiene, todos tuvieron dolor durante el primer año. Pero es que además te dice después, oye, y esto no es solamente un problema del diagnóstico y del primer momento de tratamiento, es que esto va después. Es que quedan muchos años en ese paciente pediátrico por delante y además el insulto doloroso, el daño, se ha producido en un momento de maduración de las vías dolorosas, en un momento de maduración de ese sistema nervioso central que está creciendo y que ya lo hemos creado sobre un juego en el que ha habido un dolor, con lo cual probablemente vayamos a tener mayor riesgo de dolor crónico que en un paciente adulto. Y además, dentro de ese infratratamiento que decíamos, nos gusta mucho, y lo comentaban, no sé quién ha sido, de que se vayan a casa, en casa van a estar mejor. Pues este artículo lo que nos dice es que en casa se infratrataba más el dolor, porque los padres tenían miedo, de utilizar el tratamiento analgésico, con lo cual lo infratrataban y los pacientes en casa, curiosamente, tenían más dolor que en el hospital, cosa que normalmente en alguien que trabaja en domicilio como yo, pues nos pone los pelos de punta. ¿Qué más cosas podemos aportar respecto al dolor en el paciente pediátrico con cáncer? ¿Cuándo se produce el dolor? Porque dependiendo de en qué situación estemos del paciente, ese dolor va a tener unos componentes distintos. Porque puede haber dolor en el debut de la enfermedad y puede debutar como dolor. Y en ese estudio del dolor aparecer una leucemia, en una base de dolor óseo, un tumor óseo, en la base del Ewing, por ejemplo. Puede aparecer dolor en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Y, por ejemplo, uno de los principales focos de dolor en el paciente pediátrico con cáncer es la mucositis. Una de las principales indicaciones de tratamiento opioide en el paciente con cáncer infantil es la mucositis. Y la mucositis es el pan nuestro de cada día en cáncer infantil. Los niños están entrando también en ensayos clínicos, están llegando a esas dianas terapéuticas, están entrando en tratamientos de inmunoterapia, con el dolor que conlleva.
Y sabemos y conocemos que hay determinados tratamientos, y ya no hablo solamente de quimioterapia, que su simple administración produce dolor hasta la necesidad de tener que sedar al paciente, en el caso de niños, para poder administrar el dolor. Pero es que después tenemos las recaídas. Y se ha visto que en el paciente pediátrico muchas veces las recaídas se diagnostican más tarde porque ocultan el dolor, o el niño o la familia, porque de forma inconsciente saben qué está significando ese dolor, porque es como el dolor que tuvo cuando debutó. Y el dolor ahí significa otra cosa, y se maneja de otra manera distinta. Y luego, por supuesto, cuando entramos en el último estadio, en el que ya hay una enfermedad refractaria, cuando ya no podemos poner más tratamiento dedicado a tratar la etiología, o cuando nos estamos acercando al final de vida, ahí el dolor tiene otro significado. ¿Qué tiene todo en común? El miedo. Todos y cada uno de esos momentos llevan asociado no solamente un componente de dolor, desde la más pura y estricta científica, médica, clínica, sino que tienen un componente de miedo, de incertidumbre, de qué está pasando, muy importante, que potencia esa aparición del dolor. Y de hecho es muy frecuente que ese dolor empeore por la noche, con la oscuridad. Es muy frecuente que esos pacientes empeoren o tengan un peor control del dolor antes de hacer las pruebas de revisión, antes de hacerse el TAC, escáner o la punción que tengan que hacerse de médula ósea para ver si tienen blastos o no. Pero es que es más, también hay miedo por parte de los padres. Miedo no solamente a la enfermedad, sino miedo a los efectos adversos que pueda tener cualquiera de las medicaciones que se están poniendo. Y otro miedo muy importante por parte de las familias que hacen rechazar parte de ese tratamiento es a la adicción. Es muy frecuente que padres, sobre todo padres de niños más mayores, en un adolescente joven o adolescente o adulto joven, tengan miedo de que, y si le doy la morfina y si le doy el fentanilo, se va a enganchar y va a ser drogadicto. Y estos, todas, son barreras que nos encontramos en el día a día de pediatría, que es a lo que me dedico, en el manejo del dolor. Respecto al tratamiento, la base del tratamiento no tiene mucha diferencia al tratamiento en el adulto. Tenemos 3 escalones, el escalón de la etiología, con los distintos tratamientos que podemos utilizar para ese cáncer, fisiopatológico, cuando ponemos nombre y apellidos al tipo de dolor que tiene y utilizo mis herramientas, mis tratamientos adyuvantes para controlar ese tipo de dolor, si tiene un dolor neuropático, si creo que puede haber una infiltración nerviosa, si tiene un dolor óseo, me dedico frente a eso. Y si ninguna de las dos anteriores han funcionado, si no tengo opción o si además necesito, puedo utilizar el tratamiento sintomático con las mismas bases que utilizo en el paciente adulto, con la dificultad de las formulaciones farmacéuticas, que por ejemplo el parche de fentanilo más pequeño es de 12 microgramos. Si se lo tengo que poner a un niño de 10 kilos, una miajina alto. ¿Qué tengo que hacer con esto? 2 cosas. Conocer muy bien la enfermedad, conocer muy bien la base de cómo se comporta, dónde llega y cómo duele, hacerme la pregunta de cómo duele esta enfermedad, y luego dicen que como es, más sabe el diablo por viejo que por diablo, me parece que es el dicho, tener experiencia. Los grupos de trabajo son vitales. Grupos de trabajo porque si tenemos poca cantidad de pacientes dentro de lo que es la pediatría, pocos pacientes con cáncer, cada vez tumores más raros, si nos juntamos muchos, que veamos 3, tendremos un grupo más grande que nos permitirá decir, pues en una ocasión hice esto y funcionó. Y de ese modo conseguiremos crear formas de hacer en el cáncer pediátrico en el manejo del dolor. 2 pinceladas sobre cosas que hacemos en pediatría con el dolor según el tipo de tumor. En los tumores hematológicos se hablaba antes del empleo de los antiinflamatorios, corticoides y AINES como una herramienta para el control no solo del dolor sino de la enfermedad. Los corticoides son quizás una de las primeras líneas de tratamiento en la leucemia en el paciente pediátrico. Y la aparición de dolor óseo es de las primeras cosas que reintroducimos. El corticoide, sabiendo y conociendo sus efectos adversos, es el que mayor satisfacciones nos da. Tenemos que saber también que los tumores hematológicos muchas veces producen una infiltración del sistema nervioso central.